Cuentos originales de los hermanos Grimm, con voz por Laura Malfoy. Tomo 1, parte 34. La Bella Durmiente. Hace mucho tiempo había un rey y una reina que exclamaban todos los días: ¡ay, si tuviéramos un hijo! Y no conseguían tener nunca uno. Entonces sucedió que, estando la reina una vez en el baño, saltó un sapo del agua al suelo y le dijo: «Tu deseo será cumplido. Antes de que pase un año traerás un hijo al mundo». Lo que el sapo había dicho se cumplió, y la reina dio a luz una niña tan hermosa que el rey no cabía en sí de gozo y organizó una gran fiesta. No solo invitó a sus parientes, amigos y conocidos, sino también a las hadas para que le fueran propicias y le mostraran su afecto. En su reino eran 13, pero como solamente tenían 12 platos de oro para que comieran ellas, tuvieron que dejar a una en casa. La fiesta se organizó con todo lujo, y cuando estaba llegando al final, las hadas obsequiaron a la niña con sus dones maravillosos, la una con la virtud, la otra con belleza, la tercera con riquezas, y así con todo lo que se pueda desear en este mundo. Cuando 11 habían expresado ya sus deseos, entró de pronto la 13ª, y, como quería vengarse de no haber sido invitada, sin saludar ni mirar a nadie, dijo en voz alta: «La hija del rey se pinchará a los 15 años con un huso y morirá». Y sin decir ni una palabra más se dio la vuelta y abandonó la sala. Todos se habían asustado, cuando en esto se adelantó la 12ª, que todavía no había pronunciado su gracia. Y como no podía anular la mala profecía, sino solamente aminorarla, dijo: «No será una muerte, sino un profundo sueño de 100 años en el que caerá la hija del rey». El rey, que quería preservar a su hija querida de la desgracia, dio la orden de que fueran quemados todos los usos del reino. En la joven se cumplieron todos los dones de las hadas, pues era bella, discreta, cordial y comprensiva, de tal manera que todo el mundo que la veía la quería. Sucedió que en el día en el que cumplía precisamente 15 años, los reyes no estaban en casa y la muchacha se quedó sola en palacio. Entonces escudriñó todos los rincones, miró todas las habitaciones y cámaras que quiso y llegó finalmente a una vieja torre. Subió la estrecha escalera de caracol y llegó ante una pequeña puerta. En la cerradura había una llave oxidada, y cuando le dio la vuelta, la puerta se abrió y en el pequeño cuartito estaba sentada una vieja con un huso que hilaba hacendosamente su lino. «Buenos días, anciana abuelita», dijo la hija del rey. «¿Qué haces?» «Estoy hilando», contestó la vieja meneando la cabeza. «¿Qué cosa tan graciosa es eso que salta tan alegremente?», dijo la muchacha, cogiendo el huso y queriendo también hilar. Apenas había tocado el huso, se cumplió el conjuro y se pinchó con él el dedo. En el preciso momento en que sintió el pinchazo, cayó sobre la cama que allí había y se sumió en un profundo sueño. Y el sueño se enseñoreó de todo el palacio. El rey y la reina, que acababan de llegar y habían entrado en el salón real, empezaron a dormir y toda la corte con ellos. Se durmieron también los caballos en el establo, los perros en el patio, las palomas en el tejado, las moscas en la pared, e incluso el fuego que chisporroteaba en el fogón se cayó y se durmió, y el asado dejó de asarse, y el cocinero que quería tirarle de los pelos al pinche porque había tenido un descuido, lo dejó y se durmió. El viento se calmó, y en los árboles delante de palacio no se movió una hoja más. Alrededor del palacio comenzó a crecer un gran seto de espinos que cada día se hacía más grande, y finalmente cubrió todo el palacio y creció por encima de él, de tal manera que no se podía ver nada de él, ni siquiera la bandera del tejado. Por el país corrió la leyenda de la bella durmiente del bosque, que así llamaban a la hija del rey, de tal manera que de tiempo en tiempo llegaban hijos de reyes y querían penetrar en el castillo a través del seto, pero no era posible, pues las espinas los sujetaban como si tuvieran manos, y los jóvenes se quedaban allí prendidos. No se podían librar y morían de una muerte atroz. Pasados muchos años, llegó un príncipe al país y oyó cómo un anciano hablaba del seto de espinas y decía que detrás debía haber un palacio en el cual la maravillosa hija del rey,
llamada la Bella Durmiente, dormía desde hacía 100 años, y con ella dormían también el rey y la reina y toda la corte. Él sabía también por su abuelo que habían venido muchos hijos de reyes y habían intentado atravesar el seto de espinas, pero que se habían quedado allí prendidos y habían tenido un triste final. A esto dijo el joven: «No tengo miedo. Yo quiero entrar y ver a la Bella Durmiente». El buen anciano le quiso hacer desistir de su empeño, pero él no hizo caso alguno de sus palabras. Habían transcurrido ya los 100 años y había llegado el día en que la Bella Durmiente tenía que despertar. Cuando el hijo del rey se aproximó al seto de espinas, no había más que grandes y hermosas flores que se hacían a un lado por sí mismas y le dejaban pasar indemne. Cuando hubo paso, se volvieron a transformar en seto. En el patio de palacio vio a los caballos y a los perros de caza a manchas tumbados durmiendo. En el tejado estaban las palomas, que habían escondido la cabecita bajo el ala, y cuando llegó a la casa, las moscas dormían en la pared. El cocinero en la cocina tenía todavía a la mano, como si quisiera agarrar al pinche, y la sirvienta estaba sentada ante el gallo negro que tenía que desplumar. Siguió adelante y vio en el salón a toda la corte tumbados y durmiendo, y en el trono estaban durmiendo el rey y la reina. Siguió avanzando y todo estaba tan silencioso que podía oír su propia respiración. Finalmente llegó a la torre y abrió la puerta del pequeño cuarto en el que dormía la Bella Durmiente. Allí yacía ella, y era tan hermosa que no pudo apartar la mirada, se inclinó y le dio un beso. Cuando la rozó con el beso, la Bella Durmiente abrió los ojos, se despertó y le miró dulcemente. Luego descendieron juntos, y el rey se despertó, y la reina y toda la corte, y se miraban unos a otros con ojos atónitos. Y los caballos se levantaron en el patio, los perros de caza saltaron meneando el rabo, las palomas en el tejado sacaron la cabeza de debajo del ala, miraron a su alrededor y volaron en dirección al campo. Las moscas siguieron arrastrándose en la pared, el fuego en la cocina se enderezó y llameó e hizo la comida. El asado comenzó de nuevo a asarse, y el cocinero le dio al pinche una bofetada que le hizo gritar, y la sirvienta desplumó al gallo. Y se celebró la lujosa boda del hijo del rey con la Bella Durmiente, y vivieron felices hasta el fin de sus días. Presa de pájaro. Érase una vez un guardabosques que fue a cazar al bosque, y cuando llegó a él oyó un grito como de un niño pequeño. Siguió la dirección que le marcaban los gritos y se encontró por fin ante un alto árbol en cuya copa estaba sentado un niño pequeño. La madre se había dormido con el niño bajo el árbol, y un ave de rapiña que lo vio en su regazo voló hasta ellos, se lo quitó con el pico y lo colocó en lo alto del árbol. El guardabosques trepó al árbol, bajó al niño y pensó: «Llévate el niño a casa y lo criarás con tu pequeña Lenchen». Lo llevó a casa y los dos niños crecieron juntos, pero como había sido encontrado en un árbol y lo había llevado un pájaro, le puso el nombre de Presa de Pájaro. Presa de Pájaro y Lenchen se querían tanto que cuando uno no veía al otro se ponía triste. El guardabosques tenía una vieja cocinera que una tarde cogió 2 cubos y comenzó a carrear el agua, y no fue solo una vez, sino muchas a la fuente. Lenchen vio todo esto y dijo: «Oye, vieja Sanne, ¿para qué traes tanta agua? Si no se lo dices a nadie, te lo contaré». Lenchen dijo que no se lo contaría a nadie. A esto dijo la cocinera: «Mañana temprano, cuando el guardabosques vaya de casa, herviré agua y, cuando esté la marmita en ebullición, echaré a Presa de Pájaro dentro y lo cocinaré». A la mañana siguiente, muy temprano, se levantó el guardabosques y se fue de casa. Cuando ya estaba lejos, los niños seguían todavía en la cama. Entonces Lenchen le dijo a Presa de Pájaro: «Si no me abandonas, yo tampoco te abandonaré». Presa de Pájaro dijo: «Nunca, nunca en mi vida». Entonces dijo Lenchen: «Te lo diré solamente a ti». La vieja Sanne acarreó ayer por la tarde mucha agua a casa. Yo le pregunté por qué hacía eso y ella me respondió que si yo no se lo decía a nadie, ella me lo contaría. Y dijo que mañana por la mañana, cuando padre estuviera de casa, haría que la marmita llena de agua entrara en ebullición y te echaría a ti dentro para cocerte. Vamos a levantarnos rápidamente y a marcharnos juntos».
Así pues, los niños se levantaron, se vistieron rápidamente y se marcharon. Cuando el agua hervía en la marmita, la cocinera fue a los dormitorios para coger a Presa de Pájaro y echarlo dentro. Pero cuando entró y se acercó a las camas, ya se habían marchado los dos niños. Entonces le entró un miedo tremendo. ¿Qué voy a decir cuando regrese a casa el guardabosques y vea que los niños se han ido? ¡Rápido! Ve detrás de ellos a ver si todavía los alcanzas. A continuación, envió la cocinera a 3 siervos tras ellos. Tenían que apresurarse y alcanzar a los niños. Los niños estaban sentados ante el bosque cuando vieron correr a los 3 siervos. Lenchen le dijo a Presa de Pájaro: «Si no me abandonas, yo tampoco te abandonaré». A esto respondió Presa de Pájaro: «Nunca, nunca en mi vida». Entonces dijo Lenchen: «Conviértete en rosal, y yo seré una de tus rosas». Cuando los 3 ciervos llegaron al bosque, allí no había más que un arbusto de rosas y una rosita en él, pero los niños no estaban en lugar alguno. «Aquí no hay nada que hacer». Y volvieron a la casa y le dijeron a la cocinera que no habían visto por el mundo más que un rosalito con una rosita. La vieja les regañó: «Estúpidos, deberían haber partido el rosal y cortado la rosa y habérmelos traído a casa. ¡Rápido, háganlo!». Tuvieron que salir de nuevo y buscar. Los niños los vieron venir a lo lejos, y entonces exclamó Lenchen: «Si no me abandonas, yo no te abandonaré». Presa de Pájaro dijo: «Nunca, nunca en mi vida». Y dijo Lenchen: «Transfórmate en capilla y yo en una corona dentro de ella». Cuando llegaron los 3 siervos, allí no había más que una iglesia y una corona. «¿Qué hacemos aquí?», se dijeron entre sí. «Vámonos a casa». Cuando llegaron a casa, preguntó la cocinera si no habían encontrado nada, y ellos dijeron que no, nada más que una capilla en la que había una corona. «Estúpidos», les insultó la cocinera. «¿Por qué no han roto la capilla y me han traído la corona a casa?». A continuación, se puso ella misma en marcha y fue con los 3 sirvientes detrás de los niños. Los niños vieron, sin embargo, venir de lejos a los 3 siervos y a la cocinera tambaleándose detrás de ellos. Entonces dijo Lenchen a Presa de Pájaro: «Si no me abandonas, yo tampoco te abandonaré. Nunca, nunca en mi vida». Lenchen añadió: «Conviértete en estanque y yo en un pato encima de él». La cocinera se acercó y cuando vio el estanque se agachó y quiso bebérselo, pero el pato llegó nadando a toda velocidad, la cogió con el pico por la cabeza, la arrastró hasta dentro del agua y la vieja bruja se ahogó. Entonces los niños se fueron a casa muy contentos, y si no han muerto, todavía viven.